Bienvenidos a Más Voz Podcast. Un podcast creado para hablar sobre temas de derechos humanos, la sociedad de hoy, temas de género y mucho más. Conducido por Gabriela Contreras y Daniela Huerta. Cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Más Voz, donde tu voz es escuchada. Yo soy Daniela Huerta. Y yo soy Gabriela Contreras. Y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, con quien podremos platicar, convivir, conocer más a fondo y hacerle unas cuantas preguntas con relación a estos temas que tanto nos interesan tratar. Bueno, pero vámonos con un poquito más de calma antes de comenzar la plática del día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar mucho más contenido, además de que podemos mantenernos en contacto y nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias y sobre todo, comentarnos qué les gustaría que platicáramos o a quién les gustaría que invitáramos en otros programas. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz, así, sin más. Ahora sí, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, Eréndira Derbez. Eréndira es escritora, ilustradora, historiadora y activista. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Trabaja temas sobre género, arte y política. Y de forma paralela, hace ilustración para el estudio de diseño Plumbago, en el que ha trabajado con distintas editoriales y medios impresos. Recientemente coescribió un libro con Claudia de la Garza titulado No son micro, machismos cotidianos, en el que nos cuentan sobre el problema del machismo que afecta a mujeres y hombres en México y en el mundo. Bienvenida, Eréndira. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, por el espacio y muy feliz de estar con ustedes. Nos encantaría primero que nos platicaras un poco cómo comienza tu trayectoria en estos temas de género, cómo nace tu interés por la búsqueda de visibilizar la situación en la que vivimos las mujeres mexicanas a través de la ilustración o de los proyectos que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Claro, no sé, es curioso, lo de género yo creo que desde chiquita se cuestiona muchas cosas, desde por qué hay juegos que no me dejan hacer hasta las expectativas, las ropas, y de alguna forma he ido aprendiendo mucho sobre la marcha, me he equivocado muchísimo y he tenido que aprender de mis errores y de mis propios prejuicios y de mis propias violencias, y creo que eso es un camino largo, pero al mismo tiempo tuve como la buena fortuna de tener buen acompañamiento teórico, estudios de género en la universidad, profesoras impresionantes, y eso creo que me abrió muchas puertas en cuanto a temas de pensamiento y también me ayudó a encontrarme y algunas preguntas, reflejarlas en la teoría y resolverlas también desde ahí, algunas preguntas de vida. Por el otro lado, creo que siempre me interesan temas de derechos humanos. Nunca quise dedicarme, por ejemplo, a eso. Ahora pienso que hubiera sido buena idea estudiar derecho, antes no. Y de ecología, de medio ambiente, desde muy chiquita. Y justo tuve como la fortuna de la generación, de ser parte de esa generación del 2012 que formó este crisol tan particular y tan rico, que fue el 132. Y eso me hizo conocer gente maravillosa y replantearme muchas cosas, y fue un aprendizaje gigantesco, con sus errores, por supuesto, pero yo creo que fue muy importante para muchos, entre otras cosas porque aprendimos la importancia de la protesta en la calle y la protesta social. Eso fue muy enriquecedor. Y ahí yo creo que me acerqué mucho más a mujeres feministas que en la acción, por ejemplo, de las cuales siempre he aprendido mucho y admirado mucho y discutido mucho también. El disenso creo que es bien importante. Y así comenzó el inicio de estos momentos en los que me he dedicado más a temas de género, y a veces pienso que ni siquiera es como una elección tan consciente, o sea, no es solo inercia, por supuesto, pero mucho creo que ha sido que la realidad del país y del mundo hace que sea tan necesario. O sea, yo no podría no pensar en estos temas siendo una mujer joven en México, por ejemplo, con todo y los privilegios en los cuales yo estoy parada. Aún así, creo que la diferencia social a partir de género me ha afectado muchísimo desde muy pequeña y ha hecho que por mi cuerpo crucen muchas violencias. Como bien dices, el hecho de estar en México y formar parte probablemente de una estadística que es alarmante, ¿no? Y que nos posiciona como uno de los países más violentos y más
peligrosos para ser mujer, tiene que ser una fuerte motivación para involucrarnos en estos temas. Y traes un libro con Claudia de la Garza en coautoría que salió justamente este año, que se llama, como mencionaban anteriormente, No son micro, y habla de estos machismos cotidianos. En este libro descubren 98 de estos machismos que vivimos todos los días y que ni siquiera nos damos cuenta. Yo comentaba con Dani el libro porque nos encantó y estamos como súper emocionadas con leerlo y todo. Y yo le decía, es que nada más con ver el índice, los leí como todos los 98 y dije, wow, o sea, hay al menos 10 que yo no consideraba que eran machismos y que los normalicé tanto al grado de decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué está aquí? Y bueno, el machismo, como ustedes lo mencionan en el libro, es una ideología muy arraigada a nuestra cultura y hablan de que no es un problema de unos cuantos hombres malos que odian a las mujeres y buscan ejercer pues su poder sobre ellas, sino es un problema ya estructural que pasa de generación en generación, ¿no? Eso es realmente lo alarmante, que sostiene una estructura mucho, mucho más grande. Me encantaría saber cómo nace este proyecto de escribir este libro que es como básicamente un manual. Yo así lo sentí para mí, ¿no? Como de descubrir y destapar todos estos machismos que vivimos diariamente y que no son micro, como ustedes mencionan también, porque pues sostienen algo más grande y porque si les decimos micro, con el prefijo micro nada más, se les hace ver muy pequeños cuando son muy, muy, muy grandes y normalizados. Sí, es justo eso de leerlo bien el título, por ejemplo, No son micro, machismos cotidianos, ya hay una pista por ahí. Justo es muy simpático porque cuando Claudia y yo empezamos a escribir el libro, por cierto, Claudia, me gusta siempre decirlo, yo le estoy muy agradecida de haber querido ser mi coautora cuando la invité porque Claudia fue mi maestra, entonces fue muy bonita esa experiencia de escribir algo con tu maestra. Pero bueno, cuando empezamos a escribir el libro, la editorial nos pidió un libro de micromachismos como tal y empezamos a escribir de micromachismos. De hecho, en el texto hacíamos la lista de micromachismos tal y empezamos a redactarlo. Y de hecho, nos dimos cuenta en algún momento que era como ya, o sea, se nos sobraba tanto la palabra, nos estorbaba tanto que era como, pues si ya, si le ponemos no son micro y les decimos machismos cotidianos, y a Claudia le latió muchísimo la idea. No somos las primeras que lo decimos. De hecho, lo mencionamos en el libro que otras mujeres también lo han dicho antes de hablar de machismos cotidianos en vez del prefijo micro. Y creo que eso es muy útil porque pues, las palabras con sus múltiples significados, al final de cuentas, porque pues es parte de la riqueza de las palabras, también nos pueden confundir y nos pueden hacernos perder. Entonces, cuando hablamos de micromachismos como tal, le damos menos importancia porque es tan grave, o sea, los machismos en nuestra sociedad terminan en unos delitos, unos crímenes tan graves como un feminicidio, una violación, que ya todo lo demás nos parece banal y nos parece que no vale tanto la pena preocuparnos porque la realidad es tan grande y tan violenta. Y al final de cuentas, si lo pensamos con mucha calma, justo los actos que aparecen como micro son los que sostienen las violencias más grandes y las que las normalizan y las que las vuelven cotidianas y una cosa como de suerte. Ay, qué mala suerte, la violaron, ay, qué mala suerte, la mataron. Y realmente pues no es así. Entonces, por eso nos importó decir que no son chiquitos, porque aunque no sean un crimen o una violencia gigante, sí sostienen en conjunto todas las, pues este sistema estructural que es tan violento con las mujeres. Algo que decían en una parte del libro y que me encantó y lo anoté como una frase muy importante fue que un micromachismo no es un ojo morado, no viola, no mata, pero forma parte de un sistema que permite la existencia de violencias mayores. Justamente, como lo acabas de comentar, y yo como que lo veía en una forma piramidal, ¿no? Hasta arriba el micromachismo y hasta abajo, o sea, lo más profundo o solamente la punta del iceberg, estos machismos que vivimos todos los días, ¿no? Y que, como bien lo mencionan en diversas partes del libro, que existan estos feminicidios, que existan estas violaciones o que existan actos perpetuados violentos en contra ya de las mujeres de manera normal, es porque se han normalizado cosas tan pequeñas y que hemos visto tan pequeñas como los machismos, pero en realidad son cosas tan grandes porque tienen una connotación mucho, mucho mayor. Y pues sí, es como súper impactante y súper sorprendente la forma en la que abordan. Y bueno, en este libro, bien decía, hay 98 machismos que ustedes identificaron. ¿Cómo fue ese trabajo de identificar todos estos machismos?
Pues la verdad fue muy fácil, o sea, podría haber sido mucho más largo el libro con los ejemplos. Realmente empezamos a hacer unas listas, lo dividimos un poco como por cuerpo, otro por familia, otro como por sociedad, o sea, lo fuimos dividiendo como por cajas de temas y empezamos a redactarlos y se nos iban ocurriendo uno tras otro, o sea, no era, realmente fue tan fácil porque era la vida diaria. Yo me bajaba del trabajo en el camión y ahí me la vivía redactando, escribiendo muchas cosas que me habían pasado ese día en el trabajo, por ejemplo. De hecho, fue hasta terapéutico. Y los ejemplos, bueno, o sea, la verdad, yo no sé qué tanto escribimos un libro como de una forma que nos salía, no sé, o sea, fue un trabajo creativo muy complejo o realmente solamente hicimos una especie de bitácora de nuestras vidas. En esos capítulos que mencionan y en estos machismos que nos ilustran a través de las páginas del libro, hay unos que nos parecieron muy importantes y que, por ejemplo, desde la perspectiva académica, como nosotras como estudiantes, como las personas que nos escuchan, se ven muy notorios y al mismo tiempo se hacen invisibles. Por ejemplo, me gustaría hablar como del capítulo de la voz de los expertos y de la mujer que nunca estuvo, porque yo en lo personal los relaciono muchísimo, precisamente porque históricamente se nos ha invisibilizado en la historia, en los acontecimientos más importantes que han marcado el rumbo del sistema internacional, incluso en los hechos históricos que deben de ser visibilizados para las mujeres, pues se nos invisibiliza, ¿no? Entonces, y también de estos espacios que son apropiados por los hombres y que parece que hay una mayor inclusión o hay una mayor visibilización de las mujeres, pero no es cierto. Creo que este fenómeno de visibilización o invisibilización de las mujeres está muy presente. Por ejemplo, yo vi hace unos días en Twitter, estaba viendo un curso de escritura en línea y que los instructores pues eran únicamente hombres, ¿no? Habiendo tantas mujeres escritoras o autoras, pues se siguen invisibilizando y se siguen cerrando estos espacios para las mujeres, porque dentro de este androcentrismo que tenemos tan arraigado también, pues nunca se le ha dado el papel a las mujeres que deberían de tener. Y me interesa saber cómo es esto visto como desde la parte de las escritoras, de la academia, de las autoras, en este escenario tan machista. ¿Cómo es ser una autora o cómo es querer alzar la voz a través de las palabras de un libro, por ejemplo, en una escena tan machista que muchas veces no acepta a las mujeres? Uy, mira, yo creo que el primer paso que al final es muy difícil es autovalorarte a ti, creerte capaz. Es decir, yo puedo escribir un libro, por ejemplo, yo puedo escribir una tesis, yo puedo hacer una investigación y creértela, porque la falta de referentes desde chiquita, de referentes intelectuales, por ejemplo, ha afectado a muchas generaciones. El hecho de que no conozcamos escritoras, artistas, más que 3 o 4. Si de hecho tú haces el experimento en la calle y preguntas nombres de artistas, te van a decir todos. Bueno, Picasso, Diego Rivera y 10 más. Y si les preguntas mujeres artistas, solo te van a decir Frida. Y de hecho, si les preguntas como, dime el nombre de artistas, no te van a decir mujeres, quizás te digan Frida, por ejemplo, Frida Kahlo. Entonces, eso habla de cómo nos faltan referentes. Y el hecho de que nos falten referentes nos da cierta inseguridad porque no nos vemos reflejadas en. Entonces yo creo que ese es el primero, romper esa inseguridad, que yo creo que cada vez lo hacemos mejor. Y la otra creo que, por un lado, tiene que ver con cómo funcionan las editoriales, que han hecho muy atractiva la figura de ciertos varones y no la de ciertas mujeres, a menos que sean acompañantes de varones. Un ejemplo muy claro es lo que hizo esta editorial madrileña, Dracena, con Elena Garro, esposa de tal, examante de tal, musa de tal. O sea, siempre en tanto un hombre. Eso es muy grave. Y bueno, por eso creo que las editoriales tienen que hacer como un trabajo más inclusivo, por ejemplo, no solamente mujeres, sino mujeres de distintos sectores, no solamente las mujeres urbanas, por ejemplo. La otra cosa que creo que tiene que pasar es que las currículas universitarias cambien. Y no se trata de agregar mujeres, por ejemplo, a la bibliografía por agregar mujeres. No es como por ahí, sino es como decir, bueno, está este trabajo que es muy bueno y lo estamos omitiendo porque nos vamos siempre con los mismos, porque no es que seamos tradicionales, sino que somos flojos para seguir buscando más ideas. Entonces yo creo que las currículas universitarias tienen que tener
los sílabos tienen que tener más bibliografía de mujeres, hablar de mujeres. Por ejemplo, yo como historiadora me sorprende la cantidad de cosas que no sé, porque la historia que se me ha enseñado es una donde no se habla de Emilia Galindo, no se habla de escritoras o no se habla de mujeres que tuvieron un papel importante en procesos, por ejemplo, en pro de abolir la esclavitud, por ejemplo. Y las mujeres siempre hemos estado, solamente no las conocemos, no conocemos las científicas, no conocemos a las mujeres incluso que hicieron política cuando se les tenía prohibido el voto. Entonces, creo que por ahí van muchas preguntas que hacernos. Y la otra que yo creo que es importante es que los varones, que es a los que les corresponde la mayor chamba, porque ellos son los más beneficiados por este sistema, empiecen a valorar a sus compañeras intelectualmente y no solo como musas, y que solo las sexualicen y las hagan menos o digan, bueno, invitamos a una mujer. Esto que pasó con la Brigada Cultural es muy triste, porque aparte que fue muy desafortunada la respuesta diciendo, bueno, es que las mujeres no quisieron participar, y yo creo que tiene que ver con que muy probablemente ni siquiera saben dónde buscarlas, porque dicen, no hay mujeres que quieran hacer la chamba gratis e ir a dar un curso. Las mujeres hemos hecho chamba gratis todas nuestras vidas, todo el tiempo, tenemos que pelearnos para que nos paguen. Eso es bien grave. Pero a mí me parece muy triste porque al final la brigada, creo que hay que valorar eso, la Brigada Cultural, ha hecho un trabajo barrial y se ha acercado a zonas donde las editoriales más independientes no se han acercado, por ejemplo, donde han sido completamente abandonados por la Secretaría de Cultura. Entonces yo creo que tienen que aprender de ese error, tienen que darse cuenta que si se excluye la voz y la sapiencia de las mujeres no van a llegar muy lejos y aparte están haciendo mucho daño. Pero al final este vergonzoso club de Toby creo que debe ser eso, un aprendizaje, y yo creo que hay que valorar las cosas que sí ha hecho bien la brigada. Y claro, o sea, siempre hay que señalar lo que se hace mal. Pero creo que es algo que, como mencionamos en el libro, tienen que ver con muchas cosas, o sea, la no valoración intelectual de las mujeres, no tener referentes mujeres, que se sobresexualice solamente a las mujeres, entonces no se les dé importancia intelectual, etcétera. O sea, es un conjunto de muchas cosas. Creo que basta con ver un ejemplo muy claro que yo conocía hace unos meses, y es que en las ciudades, por ejemplo, como en la Ciudad de México, los nombres de las calles son en su mayoría de hombres, y las que llegan a ser con nombres de mujeres son las calles más pequeñas de toda la ciudad. Entonces, pues un ejemplo muy claro, ¿no? También de esta invisibilización un poquito más, pues gráfica, un poquito más presente que podemos observar. Y leía también, y conociendo un poquito este movimiento, esta ola que ha venido por todo el continente americano, por toda América Latina, mencionan este movimiento que se dio a través de redes sociales en Brasil. Mi primer asedio, mi primer acoso en México, también como una réplica de este movimiento de Brasil, encabezado por Catalina Ruiz Navarro en redes sociales, específicamente en Twitter. Y bueno, el Everyday Sexism, que fue por una británica, también en donde visibilizan estos casos, y estos casos que son gravísimos porque de repente algo que yo me daba cuenta cuando veía el hashtag que llegó a México fue que la gente no sabía que lo que estaba pasando en su contra toda su vida eran en algunos casos abuso, en algunos casos eran violaciones, y bueno, en casos como, vamos a decirlo a como muchos pensaban, no menores, eran solamente acosos, pero estos acosos que vienen también gravísimos, ¿no? Y en estos movimientos de visibilización que vienen ya corriendo hace un tiempo en todo el mundo y específicamente acá en América Latina, en México, por ejemplo, ha sido un trabajo titánico el que se ha hecho de todas, y creo que también haciendo estas redes de apoyo y tejiendo estas redes de apoyo para abrazarnos y para crear como esta sororidad, ¿no? De visibilizar y de apoyarnos entre todas. ¿Cómo ha sido para ti, específicamente para ti, este trabajo de visibilizar, y por qué crees que sea una tarea importante el hacerlo? O sea, visibilizar es nombrar. Uno es como ese trabajo de introspección de decir, esto estoy viviendo, esto estoy sintiendo, esto me está pasando y lo voy a nombrar.
y nombrarlo de forma pública, aunque sea, por ejemplo, en Twitter, que es el caso de mi primer acoso, el hecho de nombrarlo y rememorarlo y hacerlo como de forma pública, lo que pasa es que hace que se haga una experiencia compartida, porque lo que a ti te está pasando o lo que a ti te ha pasado, a alguien más ya le pasó. Y entonces, en ese momento yo creo que hay un primer paso maravilloso que es muy importante, que es la empatía. Y el no sentirte sola, el sentirte acompañada, el decir esto que a mí me causó tanto dolor, a alguien más le causó tanto dolor, o tanto enojo, o tanta incomodidad, y entonces no estoy sola, y no estoy loca, y no estoy exagerando, y no soy una intensa, esto realmente me está afectando. Y entonces es una forma también de sanar muchas cosas en colectivo. Por eso creo que es bien importante visibilizar y nombrar las cosas. Y también cuando las nombramos y las mostramos al mundo, otras personas pueden ser empáticas porque pueden decir como, wow, no puedo creer que esto esté pasando, no puedo creer, por ejemplo, con lo de mi primer acoso, creo que sacaron como las cifras cuando existía Estereotipos, que estaba Catalina Ruiz Navarro, Marcela Sendejas, Estefanía Vela, sacaron las cifras de los primeros acosos, o sea, las respuestas más bajas de edad, y eran niñas muy chiquitas. Entonces, el hecho que las cifras demuestren que los primeros acosos son desde niñas, nos habla de lo normalizado y lo pues terriblemente preocupante que es la pederastía en México, por ejemplo, la cultura de la pederastía. Ay, siento horror diciendo esto. Y entonces, eso hizo que muchas personas, particularmente varones, en mi círculo dijeran, no puedo creer que esto vivan ustedes. No lo podía dimensionar, no tenía ni idea. No tenía ni idea que había tantos actos de violencia sexual cotidiana y que todas mis amigas respondieron algo. Por ejemplo, me acuerdo de amigas diciendo, creo que todas mis amigas compartieron su experiencia y no sabía que estaban viviendo eso. Y probablemente no lo sabían. O sea, yo sí creo que mucha gente no tenía ni idea de que las mujeres vivimos esto día con día y que está muy normalizado y nos lo callamos y lo volvemos parte de nuestra experiencia de vida y de nuestros aprendizajes de una forma preocupantemente estoica. Y entonces creo que por eso también es importante visibilizar, porque hace que dejemos de normalizar cosas y que entremos a nuevas discusiones, otras discusiones que son muy importantes. Yendo un poquito para atrás sobre tu trayectoria, a mí me gustaría saber, y bueno, también a nuestros radioescuchas, si así nos queremos llamar, ¿cómo fue que a través de la ilustración fue que comenzaste a canalizar todas estas experiencias y todos estos aprendizajes que ibas adquiriendo y que tú misma ibas dándote cuenta que pasaban? ¿Cómo fue ese proceso para canalizarlo y por qué fue a través de la ilustración? Bueno, en el caso de No Soy Micro fue porque literalmente me pidieron hacer viñetas, entonces las hice, pero realmente para mí está muy ligado a ilustrar y escribir, o sea, son formas de expresar cosas y de contar cosas, de contar historias, de hacer relatos chiquitos, pero también creo que yo encuentro muy relajante, ya no tanto porque es mi trabajo, pero sí encuentro como un hobby muy bonito dibujar y hacer ilustración, entonces no sé, siempre ha sido un acto muy natural. Por ejemplo, hacer viñetas es como ideas rápidas que me vienen a la mente. Desde muy chiquita, por ejemplo, cuando tomaba apuntes, a veces dibujaba las cosas y les ponía una palabra. O sea, como mi memoria es muy visual y de texto, o sea, como de palabras con imágenes. Entonces, hacer ilustración fue muy fácil porque no sé cómo decirlo, o sea, me es muy natural y es muy divertido y es un acto creativo y es un acto lúdico, entonces no lo sufro. Y lo haces increíble porque incluso en el libro pudimos ver tus ilustraciones y la verdad que le dan bastante sentido y te dan ejemplos muy claros de cómo vivimos esto a través también de ejemplos, ¿no? Muy, muy gráficos. Hace 2 minutos literalmente decías que habías aprendido, bueno, bastante de escribir y que había sido como algo muy natural y había sido algo como solamente narrar como un diario, como una bitácora de lo que pasaban en su día con día. Y mencionaban, pues en las conclusiones del libro, que les enseñó demasiado y que pues les enseña que no estamos locas como mujeres, que no somos unas histéricas y unas exageradas. ¿Qué más aprendiste en tu quehacer como escritora narrando todas estas historias que sucedían día con día? Pues la primera vez que aprendí, que sí es
creo que lo de no estamos locas, creo que lo puse yo, fue que realmente vivía vivo y con demasiadas violencias cotidianas que no me daba cuenta. Entonces creo que aprendí que tenía demasiado estrés y demasiada ansiedad acumulada que no eran porque yo tuviera un carácter particularmente difícil o que yo fuera una persona muy intensa. Eso es una primera lección. La segunda lección importante es el sentirme capaz, por ejemplo, hacer un reset en mi mente de que solamente los varones son la voz intelectual, porque pues, he vivido en un ambiente como de mucho mansplaining todo el tiempo y he leído a muchos, o sea, no tiene nada malo leer hombres, pero creo que he leído demasiados hombres durante mi formación, sobre todo teóricos. Y la otra cosa que creo que es bien importante es aprender a perdonarnos, o sea, aprender a decir esto que hice fue violento, esta forma de relacionarme con otras mujeres fue muy violento porque fue basado o crecido en el patriarcado y debo de aprender a perdonarme y perdonar a otras personas y pedir perdón, por ejemplo, y aprender también como a vivir sin la culpa o dejar la culpa de tener culpa también. Si no es como decir, pues me siento mal por esta tontería que hice, me disculpo, ¿cómo construimos algo diferente? Creo que ayuda mucho a sanar nuestras relaciones y a veces, o sea, creo que los feminismos ayudan a sanar nuestras relaciones y también a veces las tensa, pero para bien, porque pone en la mesa conflictos y visibiliza conflictos que no queremos ver. Por eso a veces dicen que somos muy difíciles las feministas o que de todo nos quejamos, etcétera. Y es como, pues realmente lo único que estamos haciendo es visibilizando cosas. Entonces yo creo que es perderle miedo a la invisibilización de cosas dolorosas, creo que también es algo que me ha dejado el libro. Otras cosas que me ha dejado el libro es, que creo que es otra muy interesante, que es perder la vergüenza de hablar en público, de decir, sí, yo hice un libro, y de encontrarte en una librería, pero eso no sé si tiene que ver con, pues, claro, por supuesto, con mi educación de ser mujer, y en la cual se valora la modestia en el peor de las acepciones, pero también creo que tiene que ver con mi personalidad. O sea, yo, aunque diga muchas cosas que pienso y hablo con la voz fuerte y bla, en el fondo soy muy reservada, entonces, y me gusta mucho mi vida a escondida. De hecho, por eso no me la paso tan mal en el confinamiento. Y creo que hacer algo público también ha sido una lección para mí de decir, bueno, pues ahí está afuera y si les gusta, qué chido, y si no, pues ni modo. Porque de repente nos exigimos muchísimo y queremos que a todo el mundo les parezca bien lo que hacemos, como buscar una aprobación todo el tiempo, que es parte de nuestra educación en este sistema educativo. Y decir, bueno, pues ahí está, y si les gusta, qué bueno, y si no, no. Es también muy liberador. Me surge una pregunta, Eréndira, y es igual como un poco sobre esto que ya vienes hablando y que nos vienes platicando. Este proceso de darte cuenta lo que le pasaba a tus amigas, lo que te pasaba a ti, lo que hacían tus conocidos, tus amigos, ¿fue en algún momento duro o doloroso de darte cuenta? Siempre es doloroso darte cuenta de las violencias que tú ejerces o que has ejercido o la que ejercen en ti, pero creo que ya llevábamos mucho tiempo trabajando en eso, tanto Claudia como yo. O sea, no fue tan sorprendente. A mí lo que me ha sorprendido más que nada es lo normalizado que tengo muchas cosas. O sea, justo entre más distancia, ahora mucho con el confinamiento que he tenido como mucha distancia, pues la distancia social, me ha dado la posibilidad de reflexionar mucho y me he percatado que hay muchísimas violencias que las conozco, que son como de manual, digo yo, pero la verdad es que las tengo muy normalizadas. Y en parte creo que es bueno, o sea, no es que sea bueno normalizar, pero es bueno tener la piel un poco gruesa y salir y hacer tus cosas y decir, bueno, esto es la realidad y sigo. Pero lo que no es bueno es olvidar que los problemas están ahí para nublarte y continuar con tu trabajo. Es muy práctico, pero no creo que sea tan bueno. Entonces, justo yo creo que lo más duro es darme cuenta de eso, de lo normalizado que tengo cosas gravísimas, aunque parezcan micro. Claro. Yo elegí también, bueno, 2 de los micromachismos que no son micro, que mencionan en el libro. El número 9 me llamó muchísimo la atención porque fue uno de los que por muchos años yo tenía construidos en mí y que igual con este nuevo sentir que yo traigo y esta deconstrucción que traigo, pues he quitado de mí, ¿no? Y ha sido el de los hombres no pueden contener su instinto sexual. Es fuertísimo porque yo ya en el último tiempo he entendido que
asumir esto como una realidad normaliza situaciones de violencia como pues las violaciones, ¿no? Y justamente ustedes también lo escriben y lo plasman ahí. Y veía cómo ha sido tan normalizado y cómo decimos a veces, por ejemplo, ¿no? Algo que me queda muy claro es que en el goce del placer sexual, por ejemplo, la única persona que importa en una relación, digamos, vamos a decirlo así, heterosexual, es hasta que el hombre termine. Y como que se ha normalizado esto. ¿Cómo le dirías tú a alguien que esto no es así? Uy, mira, justo lo de los hombres no pueden contenerse, yo creo que es como la justificación de la violación, porque es como ellos no se pueden contener, tú no puedes provocar. Y eso es muy preocupante porque cualquier cosa puede provocar, o sea, da igual si te estás con tenis o con tacones, con jeans o con pants o con falda, una persona que va a violar, o sea, no es tu culpa, nunca. Y entonces el decir que no se pueden contener hace que la responsabilidad de sus actos caiga en las terceras y eso es bien grave. Y yo creo que también esto del encuentro sexual, heterosexual, es muy problemático porque nos han educado, entre comillas, porque educación sexual de calidad jamás hemos tenido, en que las mujeres tienen que cumplir los estándares de belleza, por ejemplo, y ser tan atractivas y tener cierto tipo de cuerpo y cierto tipo de cara, etcétera, para satisfacer al hombre. Y la satisfacción también es en lo carnal, digamos, en el encuentro, terriblemente problemática porque solamente importa la de él y no la de ella. Solo importa el placer de él y no el de ella. Y los hombres no tienen ni idea de qué hacer, por ejemplo, cómo vivir de una forma más equitativa el placer, porque ni siquiera se les enseña, ni siquiera les interesa aprender, porque, por ejemplo, la educación sexual de los hombres es la pornografía, mientras que la de las mujeres yo creo que es el acoso. Y la pornografía les enseña que las mujeres se excitan y tienen orgasmos con cualquier cosa que no es cierta, y son exageradísimos, y realmente eso no es cierto. Y las mujeres tienen que cumplir esas expectativas. Y también yo creo que, por otro lado, puede tener que ver, quizás estoy aventurándome demasiado, con cómo se ha entendido la sexualidad en cuanto a reproducción. O sea, entonces un hombre tiene que terminar, o sea, tiene que tener un orgasmo, expulsar su semen y embarazar, porque esa es su misión, porque la reproducción es importante. En esta lógica de que la vida sexual es para la reproducción, que realmente es una lógica histórica que también tiene mucho que ver con las religiones. Por ejemplo, pues esto, si venimos de una tradición de religiones proféticas que nacen en el desierto, pues obviamente les importa mantener la familia grande porque pues es lo que te permite sobrevivir. Entonces, si una ley, por ejemplo, la Biblia o la Torá, etcétera, el hecho de que no se puede desperdiciar el semen, por ejemplo, tiene esa lógica de que pues, la reproducción es bien importante para sobrevivir en tanto pueblo, en tanto comunidad, en comunidad perseguida, etcétera. Y yo creo que al final de cuentas, parte del problema sí tiene que ver con concebir la sexualidad con fines de reproducción, aunque pues no sea siempre así y no tenga que ser siempre así. Y bueno, es muy largo, pero eso de que los hombres no pueden contenerse porque necesitan, como si fueran un gran semental que tiene que preñar a toda la caballeriza, pues obedece esa lógica. Y por eso es bien importante cuestionarla y las mujeres aprender a vivir y disfrutar nuestro placer solas, con otras mujeres o con un varón. Y eso está bien, o sea, aprender a vivirla, eso es bien importante. Y a los hombres les toca escuchar, aprender y pues yo creo que una cosa muy importante es dejar de consumir esta pornografía mainstream tan violenta. Nos parece importantísimo esto que mencionas porque así como la pornografía es como un manual de sexualidad para los hombres, hay otras instituciones o hay otras estructuras sociales que también sirven como un instructivo para los hombres. Por ejemplo, ¿cómo crees que la religión, la institución de la iglesia, la religión sistematizada, aporta o sostiene esta construcción de machismos, en especial en la sociedad mexicana o en la cultura latinoamericana, ¿no? Siendo la religión algo tan arraigado a los valores, pues, de las familias?
Es un tema bien difícil para mí. Yo no crecí con una educación religiosa. De hecho, yo hasta que empecé a estudiar historia del arte, aprendí muchísimo religión. Tuve que ponerme a leer muchísimo porque no tenía ni idea de nada. Entonces, para mí es una experiencia como lejana, pero sí creo que la iglesia como institución ha sido de las más violentas y de las más abusivas con las mujeres o con las disidencias sexuales históricamente. Y también ha sido una que ha invisibilizado, por ejemplo, la labor de las mujeres que sostienen la iglesia. Tú vas, por ejemplo, a casas donde viven curas, por ejemplo, y son limpiadas por mujeres y sostenidas por mujeres. Y las monjas, por ejemplo, tienen un papel bien importante y muy sumiso sosteniendo la iglesia. Y históricamente ha habido monjas y, no sé, filósofas que han dado muchísimo a la iglesia y a la teoría. Por ejemplo, ahorita pensé en Hildegard de Bingen y se han invisibilizado. Entonces yo creo que es un espacio que ha sido muy cruel con las mismas mujeres que viven en ese espacio, que cooperan con ese espacio. Pero también ha sido, aunque me cuesta muchísimo trabajo porque no me caen bien estas instituciones, también han sido espacios donde han surgido, por ejemplo, en las luchas parroquiales, temas de derechos humanos a través de las parroquias. Y si te das cuenta, centros de derechos humanos súper importantes como el Fraiba en México están llevados por religiosos. Entonces es una cosa muy rara. Yo creo que la iglesia es muy problemática. Yo no estoy de acuerdo con cómo funcionan. Yo no soy religiosa y no me parece que estén haciendo bien las cosas, pero sí creo que dentro de las iglesias católicas hay subversiones posibles importantes. Ahorita me viene a la cabeza, por ejemplo, el trabajo de las católicas por el derecho a decidir, que creo que es muy valioso, justo porque es en los espacios donde uno considera que son más hostiles, donde están haciendo propuestas feministas importantes. También pienso como las mujeres que se dedican a la teología feminista, etcétera. O sea, creo que hay mucho y muy importante. O sea, sí, yo sí creo que sí es importante decir que la iglesia como institución ha sido una muy violenta con las mujeres, con las disidencias sexuales, con otras religiones y que se deben de cuestionar. Hablando un poquito de este punto que tocábamos en una intervención pasada, que era esta afirmación de que los hombres no pueden contener su instinto sexual, y después pasamos a hablar de cómo la estructura machista se sostiene con instituciones como lo es la religión, que tiene bases totalmente patriarcales. Me llama mucho la atención la conexión entre el punto 9 y el punto 98 de, estos machismos, ¿no? El 9 y el número 98, que es siendo el último, exigirle comprensión, por no decirle silencio, a la víctima. Hablábamos que en el 9 hemos aprendido todo este tiempo que los hombres no pueden contener su instinto sexual, lo que normaliza y lo que nos hace caer en un punto de justificar los actos de los hombres violentos como parte de su naturaleza o como parte de algo que ellos no tienen dominio, que no salió de ellos probablemente, sino que ellos nacieron así. Y en el machismo número 98, el de exigirle comprensión, por no decirle silencio a la víctima, es como la conexión perfecta entre justificar y ahora como víctima, toda esta revictimización, toda esta parte de callarnos, toda esta parte de pedir comprensión porque los hombres son así, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes también este proceso de conocer casos en los que a la víctima se le pide el silencio, básicamente, se le exige el silencio? Yo solo quiero, me importa decir que ese fue el último que escribimos así, ya casi que mandando a la editorial, fue como ya, rápido, porque cuando uno habla de acosadores y violentadores cercanos a tu vida o cercanos a la vida de tus amigos o de tu familia, etcétera, siempre es como, pero tiene familia, pero no se puede quedar sin trabajo, pero ya sabes, como exigiéndote una vara moral, con una vara moral decir como no les puedes hacerle la vida imposible. Y realmente no es que una busque venganza diciendo no, es que hay que despedirlo porque es horrible y qué bueno que sienta, pero es como pues sigue trabajando en un lugar donde ha hecho que muchas mujeres tengan que renunciar o hayan sido despedidas. Entonces es muy cruel porque a él sí le damos muchas prerrogativas por solo ser varón y pobrecito hay que entenderlo, y a las mujeres pues ya que se friegan, pues tuvieron la mala suerte de toparse con un violentador
Y entonces esto tiene que ver porque a las mujeres se nos exige ser siempre como maternales, cuidadosas, cariñosas, súper comprensivas. Y entonces una mujer que no lo es tanto como se le exige es una mala mujer. Es horrible porque si una mujer es violentada, etcétera, es como no vayas a decir nada para no destruir a la familia, no destruir su familia, etcétera. Y entonces es muy revictimizante porque vive una violencia y aparte se le exige comprensión. Y se le exige bondad extrema, una santidad casi. Y entonces lo que nosotras decimos en el libro es como, o sea, si tú tu propio proceso perdonas y dejas ir y no quieres involucrarte más, pero es tu decisión consciente y personal, pues está bien, vívela. Pero si se te exige, ahí es donde es bien injusto. Porque además de que fuiste violentada, se te exige tener una disposición y una forma de ser que a él jamás se le va a exigir. O sea, a él se le justifica y se le perdona todo el tiempo. Entonces, por eso justo la viñeta es como, pues sí, obviamente él también tiene familia, o sea, no me acuerdo muy bien cómo era la viñeta, pero sí, qué mal que le pasó, pero él tiene familia, no le vas a destruir la vida, etcétera. Y pues la respuesta es eso. Pues sí, las víctimas también tienen familia y también tienen vida y la tienen que reconstruir. Y yo creo que es por ahí. Tenemos que escuchar más a las víctimas, aprender de su experiencia para evitar que las cosas terribles vuelvan a pasar y valorar su experiencia, no desde, ay, bueno, pobrecita, te voy a escuchar, sino desde, viviste esto, no es justo y en qué te ayudo para construir algo distinto. Por último, ya para ir cerrando, Erendira, a mí me surge esta pregunta como, desde tu experiencia, ¿por qué crees que es importante o no sé, incluso hasta necesario que las personas, mujeres y hombres, niñas y niños, adolescentes, lean este libro y conozcan los machismos y los reconozcan como lo que son, ¿no? Que no se pierdan más en esta cotidianidad de la cultura mexicana? ¿Por qué es necesario reconocerlos en nuestro ambiente, en nuestra vida cotidiana? Bueno, si leen el libro, varones, mujeres, jóvenes, grandes, yo lo voy a agradecer mucho porque siempre es muy bonito saber que alguien más lee lo que piensas, lo que escribes y lo que piensas y me daría mucho gusto que esto iniciara otros debates. Creo que un poco va por ahí. O sea, creo que este es un libro que es de divulgación, que no pretende nada más que contar nuestras propias experiencias e incluir teoría, pero de una forma amigable. Creo que la importancia, digamos, de leer este libro, es muy raro hablar de tu propio trabajo como importante, qué extraño. La importancia sería abrir nuevos debates y que ese libro es una caja de herramientas para un debate mucho más informado y más razonado y más pertinente que conversaciones tan absurdas como, bueno, sí, mucho feminismo, pero las mujeres se pelean entre ellas, ya sabes, como ese tipo de respuestas súper absurdas. O sea, creo que este libro puede hacer que alguien diga, sabes que no voy a discutir contigo, léete esto y ya luego platicamos y desgastarnos menos. En ese aspecto creo que puede ser estratégico. Y yo creo que también otra cosa que a mí me daría muchísimo gusto es que a partir de este libro se acerquen a otras autoras, a otras ideas, a otros libros, a otras series, a otras películas, que este libro sea algo introductorio, digamos, a otros feminismos, a otras corrientes de pensamiento, a otros productos culturales, etcétera. Y eso a mí me daría muchísimo gusto que nos ayudara a cambiar un poquito nuestras vidas cotidianas para vivir una vida mucho más justa y mucho más tranquila. Pues ya lo tienen, no pueden perder la oportunidad de leer No son micro, machismos cotidianos, escrito por Herendia Derbez y Claudia de la Garza, un libro imprescindible si queremos deconstruir todo lo que nos ha dañado estructuralmente como sociedad. Bueno, ya era hora de tener un manual que nos cuente amigablemente, como bien dice Erendira, todo lo que sucede y ha sucedido silenciosa y a la vez ruidosamente por muchísimo tiempo. Pues Erendira, estamos súper emocionadas de que nos acompañaras hoy aquí en Más Voz. Gracias por compartirnos un poquito de tu trabajo, de tu quehacer como escritora y pues por invitarnos a través de tu libro a deconstruir estos conceptos que más allá de ser conceptos son realidades tristes e indignantes que vivimos diariamente. Creemos que los cambios son posibles y bueno, tu vida nos enseña precisamente eso, que
como decía una parte del libro que retomo, cuando alguien denuncia, lo que nos corresponde es escuchar y ser empáticas para poder tejer, desde la sororidad, estas redes de apoyo. Muchísimas gracias por aportarnos y por sumar acá en este proyecto tan importante de justamente visibilizar las situaciones que suceden día con día y que no nos detenemos a tomar en cuenta. Pues muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer hablar con ustedes, aunque haya muchos pájaros al sur de la Ciudad de México. Espero que nos hayan escuchado demasiado. Y ya les mando un abrazo fuerte y les agradezco estos espacios que creo que también son lugares donde muchas iniciamos. O sea, yo creo que aprendí yo mucho escuchando podcast y viendo YouTube. Pues bueno, este programa llega a su fin, pero no queremos irnos sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto con ustedes y para que puedan unirse a esta conversación, haciendo crecer aún más esta familia. Asimismo, estaremos compartiendo las redes sociales de nuestra invitada y no olviden que pueden contactarnos para decirnos a quién les gustaría que invitáramos, qué les gustaría que preguntáramos o qué temas deberíamos de tratar. En Instagram nos encuentran como @másvozpodcast y en Facebook como Más Voz. Fue un placer estar con ustedes. Heréndira, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos el próximo jueves. Más Voz Podcast. Escúchanos cada jueves a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Más Voz Podcast, donde tu voz es escuchada. Muchas gracias y hasta la próxima.